Desde hace más de 100 años, las revistas de historietas han venido convirtiéndose en parte fundamental de la relación que creamos como niños con los medios. Los personajes que se plasmaron en aquel entonces son hoy tan o incluso más relevantes para la cultura en la que se originaron de lo que alguna vez fueron. Solo pensar en lo que debió haber sido para aquellas personas que en 1938 observaron por primera vez la silueta de un superhombre americano, alzando un carro por los aires con solo sus brazos, o quienes en 1963 leían por primera vez las impertinentes frases de una niña argentina respondiéndole a sus padres como si le hablara a sus propias conciencias. Hoy en día, ya no es polémico asegurar que los cómics no son un formato para niños. El trabajo que han hecho algunos autores para tratar de reflejar las partes más oscuras, complejas e intrincadas de su cultura en piezas de arte secuencial le han valido a la historieta el reconocimiento de medio y arte. Un medio visual secuencial y un arte con una posición muy bien establecida entre los demás. El cómic es el noveno de entre todos los artes, un arte que combina la expresión del dibujo, la pintura y el retrato, con el poder narrativo de las novelas fantásticas, históricas o épicas. Los personajes de las tiras cómicas, historietas, cómics, mangas, etc., tienen un gran poder sobre nosotros, un poder de atracción que nos lleva a vernos identificados, relacionados e incluso reflejados en ellos. Lo que estos seres de papel y tinta nos dicen se convierte en parte de nuestro propio discurso y así moldeamos nuestra existencia a través de sus ojos, combinando sus enseñanzas con aquellas de la abuela, los profes o el cura. Existe una relación entre los ideales de formación humana en cada cultura y la iconología en los cómics de cada país. Los cómics evidencian, refuerzan o niegan los ideales de formación de la cultura en la que se producen a través de su iconografía. Los cómics son un producto cultural que se crea desde y para la cultura en la que habitan. Hacen parte de una expresión artística, pero también política de quienes los producen. Las aventuras de los multinautas. El capítulo de hoy es titulado Los cómics y los ideales de formación. Las aventuras de los multinautas. Monstruos mutantes, robots espaciales y alienígenas interdimensionales. Entramos en un multiverso lleno de fantasías, en el que el aleteo de una mariposa tiene repercusiones en nuestro universo. Y mientras tanto, en el salón de la maestría, unos alumnos se encontraban tratando de comprender los misterios de un medio visual que no comprendían completamente. Liderados por un intrépido investigador que los conduciría en su nave virtual a través de los misterios del lenguaje icónico y simbólico, un estudiante a maestro Jedi los guiará por los confines del universo, buscando entre los sabios que le permitan desentrañar la relación existente entre los cómics y los ideales de formación. El nombre clave de nuestra misión será Los ideales de formación humana en los cómics e historietas vistos desde su iconografía e iconología. Nuestro objetivo será analizar los ideales de formación humana presentes en los cómics Superman y Calimán y las historietas Condorito y Mafalda, a partir de sus elementos iconográficos e iconológicos. Armada solo con la siguiente pregunta, la nave se dispone a zarpar. ¿Qué ideales de formación humana pueden establecerse en los cómics Superman y Calimán y las historietas Condorito y Mafalda a partir de su análisis iconográfico e iconológico, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollan?
T-minus 20 seconds and counting. Guidance internal. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, engines go, guide go, 3, go, 2, econ, launch commit, go. Embarcados hacia una gran aventura, nuestros amigos del Salón de la Maestría son ahora los multinautas, valientes maestros, profesores e investigadores que buscan desentrañar los más recónditos entretejidos de la formación humana. Nuestros compañeros se encuentran con un gigante planetoide. En él, una cueva marca la entrada al santuario del sabio que los despejará de la primera duda. La nave aterriza en la entrada de la cueva. Nuestros compañeros se dirigen cautelosamente hacia el santuario y allí el sabio los recibe. Mis queridos compañeros, ¿qué los adentra por estos parajes? Dice el sabio. Oh, gran sabio, quisiéramos saber qué es el cómic y qué relación tiene con la formación. El joven maestro pregunta. Oh, pues claro. El sabio le responde. El cómic es un medio masivo de publicación periódica que encierra en sí mismo cualidades importantes para ser usado como vehículo educativo. Entre estas cualidades encontramos su posibilidad narrativa, el uso de la imagen como ilustrativo, las metáforas visuales y su iconografía en general. Y lo más importante, el hecho de que este sea una experiencia personal que va dirigida al lector de forma particular, lo cual constituye una relación muy íntima con el libro. El cómic es en sí mismo un soporte que contiene altos niveles lúdicos, lo cual facilita el aprendizaje. Pero mejor tomen esto, les servirá en su trayecto. Es un mapa, tal vez un documento que explica qué es un cómic y qué es un cómic. Para entenderlo deben entender la relación que existe entre arte secuencial y cómic e historieta. Oh, gran sabio, no os preocupéis, yo les enseñaré tal diferencia. Luego de la explicación del compañero, uno de los multinautas se acerca al sabio y le pregunta. Pero señor, ¿y qué tiene esto en común con la formación y los ideales de formación? El sabio le responde. Oh, pero hija, esto es lo más interesante. El problema pedagógico que se formula desde el concepto de los ideales de formación tiene relación directa con la pregunta: ¿qué ser humano queremos para la sociedad? ¿Qué tipo de individuo estamos formando? Esos cuestionamientos son elementos fundamentales de la pregunta pedagógica. Es ahí donde se encuentra la relación entre los cómics y la pedagogía. Los ideales de formación humana en una sociedad son los principales elementos a reproducir, no solo por la escuela, sino por la sociedad y la cultura en general. Pero también son estos mismos valores los que, ocasionalmente, se busca resistir, ya sea por la relevancia frente a la evolución de la sociedad o por cualquier razón que haga evidente un proceso de control hegemónico frente a individuos que buscan alcanzar un ideal más concordante con las necesidades y el entorno histórico y cultural en el que se encuentren. Los ideales de formación no son fijos. Cambian conforme cambian las necesidades, los contextos políticos e históricos. Son reafirmados o replanteados desde las nuevas necesidades que van surgiendo en las sociedades. Y no son iguales en todo el mundo. Son diferentes por región, cultura, historia e individuo. Ellos determinan lo que queremos y lo que no queremos que nuestros hijos sean cuando crezcan, los roles que permitimos en la sociedad para ellos y los roles que no son aceptados. Los ideales de formación promueven una imagen de lo que queremos que sea el futuro. El hecho de que sean idealizaciones, el deber y querer ser, frente a lo que realmente se es, el hecho de que se traten de imaginarios del futuro, hace que no se puedan alcanzar y que se encuentren en constante evolución, en constante reimaginación y adaptación, modelación. Los ideales de formación nunca se materializan.
Las historias y los cómics se encajan en un contexto cultural, político e histórico de la misma forma que cualquier otro medio responde a los cambios que surgen en la evolución de las sociedades. También ayudan a propiciar cambios en la forma en que las sociedades se reconocen. Elementos como el color de los trajes de los personajes principales de un cómic o historieta, los iconos que llevan en su ropa, los elementos con los que se visten, las poses que generalmente adoptan, las expresiones faciales con las que reaccionan, son vitrinas que nos permiten dar cuenta de lo que el personaje representa, lo que busca transmitir, ya sea desde una postura crítica o no. Los cómics son una muestra de la cultura, una ventana abierta a la sociedad en la que fueron creados y además concebidos desde la postura política y cultural de un autor dado. El mundo del cómic está lleno de un sinnúmero de opciones que buscan reproducir o resistir una cultura o un ideal de individuo, pero no todos propenden por el mismo ideal. Algunos se contrarían. Estos cómics llegan igual a las manos de los niños, jóvenes y adultos, y los ideales de individuo que cada uno de ellos plantean son puestos en una balanza por el lector, quien los asume en diferentes proporciones de forma individual y crítica. El cómic es un medio que permite la lectura activa, no solo por la libertad que permite de regresar y releer los textos y las imágenes, sino por la forma en que los autores plantean las historias que muy frecuentemente promueven la lectura de otros títulos que se relacionen directa o indirectamente con la historia que se plantea en un número o ejemplar determinado. Pero eso no lo explica muy del todo. Dice otro compañero del salón de la maestría. Nosotros queremos indagar sobre los iconos, los símbolos y la iconología de los cómics Superman Calimán y las historietas Condorito y Mafalda en relación a los ideales de formación que estos promueven. Dice el sabio. Esto es cuestión de la investigación y tendrán que continuar su camino para encontrar la respuesta a estas preguntas. Pero tengan cuidado. El camino está plagado de sacrificios y dificultades, trasnochos y frustraciones, pero os aseguro que el resultado final valdrá la pena. Y así concluye otro episodio de las aventuras de los multinautas. Sintonícenos la próxima multisemana, a la misma multihora, por el mismo multicanal.